Pues realmente lo que hemos investigado es la influencia de efectos mecánicos en la progresión de un tumor. Entonces realmente lo que hemos realizado es coger un modelo que conocemos como esferoide, que es como representativo de lo que sería un tumor de cáncer de mama, y que experimentalmente en el laboratorio podemos ir modificando ciertos aspectos más biológicos o mecánicos de este tumor y evaluar cómo estas variables pues, influyen tanto en la proliferación, en cuántas células y cómo se dividen, como en la migración, cómo se extiende o este tumor invade. Entonces, con todo esto realmente también hemos sido capaces de, en paralelo, toda esta realidad que observábamos, transformarla en términos de ecuaciones matemáticas e implementarlas en un modelo computacional. Entonces podemos ir en paralelo viendo, vale, esta variable si la modifico, qué es lo que le ocurre experimentalmente, validarlo con nuestro modelo y dar lugar a una herramienta computacional que nos permite predecir cómo va a ser como este destino, ¿no?, del tumor, cómo se va a proliferar, cómo va a migrar y al final en qué va a consistir y en cómo va a acabar. En esta investigación hemos trabajado con esferoides, que son agrupaciones de células tumorales con diferentes características que están embebidas en una matriz que simula el tejido en el que estarían embebidas las células tumorales en el tumor. Entonces son sistemas muy potentes que se están utilizando cada vez más para hacer estudios de comportamiento de los tumores y también para hacer estudios también de posibles terapias. Al final este trabajo es muy multidisciplinar. Tenemos una parte que hemos hecho aquí más computacional, más de desarrollo matemático, y una parte más puramente biológica que habríamos hecho con nuestros colaboradores. Y al final mi formación como ingeniera biomédica, que estudié aquí en la Carlos III, me ha permitido el poder colaborar tanto en todas las partes y sobre todo el unir esos puentes de comunicación entre un lado y otro, que al final son terminologías muy distintas. Entonces esa multidisciplinariedad que viene directamente en mi formación me ha permitido ejercer como de link entre todas las partes del equipo. Realmente esto surgió a partir de una conversación con la profesora Rate Muñoz, que organizó una reunión con el profesor Dennis Wirth de la Universidad de Johns Hopkins. Y a partir de entonces pues, exploramos un poco cuáles serían estas vías de colaboración para incluir como una parte experimental y una parte computacional que avanzaran en paralelo y nos permitirán retroalimentar toda esta investigación y dirigir pues, todos estos procesos, estos experimentos y estas conclusiones, ¿no?, a las que hemos llegado. De caras a la aplicación en clínica en el tratamiento del cáncer, es verdad que estaríamos hablando a un futuro a medio o largo plazo, pero nosotros pensamos que estos estudios abren las puertas a desarrollos de tecnologías que te permitan caracterizar la mecánica del tumor, y eso puede añadir información relevante para la elección de terapia para el cáncer.